El ambiente en la casa grande se vuelve cada día más denso, como si las paredes absorbieran la tristeza de quienes la habitan. Marta, que en otros tiempos había sido un pilar de serenidad y firmeza para los suyos, se encuentra ahora perdida en un laberinto interior del que no consigue salir. La ausencia de Fina no es solo un hueco en su rutina diaria, sino una herida que sangra sin cesar, obligándola a enfrentarse a un dolor que no sabe cómo mitigar. Cada objeto de la casa le recuerda a ella. Un gesto compartido, una carcajada fugaz, incluso los silencios que antes parecían banales y ahora se han transformado en cuchillos. Pelayo observa impotente cómo su esposa se consume. La mujer que él amaba por su vitalidad y su espíritu combativo se ha ido apagando como una vela expuesta a una corriente continua de viento. Marta se encierra en sí misma, evita el contacto con los demás y busca refugio en la bebida. El alcohol, lejos de anestesiar el dolor, lo intensifica, convirtiendo las noches en un bucle de lágrimas y recuerdos. Pelayo intenta tenderle la mano, pero cada vez que lo hace se topa con un muro infranqueable. Marta ya no responde a sus caricias, apenas le dedica palabras, como si el simple hecho de mantener un diálogo fuese un esfuerzo demasiado grande. En este punto, Pelayo comprende que no puede enfrentar la situación solo. Se acerca a Begoña, consciente de la sensibilidad y la cercanía que ella ha mostrado en otros momentos críticos. Le confiesa que Marta se hunde cada día más y que teme que, si no intervienen, pueda caer en una espiral de autodestrucción. Begoña, conmovida por la súplica, decide acudir a la casa grande para hablar con su cuñada. Sabe que no será fácil, que la dureza del duelo no se disuelve con palabras amables, pero también es consciente de que una voz amiga puede marcar la diferencia en medio del silencio abrumador. Mientras tanto, en otra parte de la casa, María continúa su propio juego de sombras. Sus piernas, cada vez más fuertes y sensibles, son el secreto que esconde con más recelo. Delante de Olga finge debilidad, arrastra los pies con exageración y reprime cualquier gesto que pueda delatarla. Pero la farsa comienza a pesarle. El temor de que alguien descubra la verdad se mezcla con la rabia de sentirse vigilada, limitada por la presencia constante de su enfermera. Finalmente, toma una decisión radical: despedir a Olga. Lo hace con frialdad, esgrimiendo excusas de brusquedad y falta de tacto. La realidad, sin embargo, es otra. María no soporta tener un testigo incómodo de su recuperación. La noticia no tarda en llegar a Begoña, quien queda desconcertada por el comportamiento de la joven. Intenta entender sus razones, pero María responde con evasivas, cerrando cualquier espacio de diálogo. Para ella, la independencia es un juego de poder, y la ausencia de Olga le permite manipular la situación a su antojo. Begoña, preocupada, le sugiere buscar una sustituta, alguien que pueda cuidar de ella en este momento delicado. Sin embargo, María rechaza tajantemente la idea, como si la sola mención de una nueva presencia la irritara profundamente. En el terreno empresarial, las tensiones tampoco ceden. Damián recibe la visita de María, quien aprovecha la ocasión para desplegar su artillería más efectiva: la insinuación. Le recuerda, con palabras cuidadosamente escogidas, el peso de don Pedro en los asuntos económicos y la necesidad de mantener el equilibrio en la Junta. La mención del patriarca actúa como un disparador en la mente de Damián, que, contra todo pronóstico, termina aceptando asumir la ampliación de capital que correspondía a Julia. Es un movimiento estratégico, diseñado para fortalecer la posición de María, que sabe cómo jugar con las debilidades de cada miembro de la familia. En el dispensario, Luz experimenta con Begoña una pomada de aloe vera que ha preparado con esmero. Confía en que las propiedades cicatrizantes de la planta ayuden a calmar la quemadura de su amiga. El gesto refleja la confianza que existe entre ambas mujeres, pero también el deseo de Luz de reafirmarse en un terreno donde su voz cuenta. Justo en ese momento aparece Luis, buscando una oportunidad para reconectar con su esposa. La tensión entre ellos es palpable. Las palabras no fluyen, las miradas se esquivan. Begoña observa la escena con incomodidad, consciente de que lo que antes parecía una unión sólida ahora se tambalea peligrosamente. Luis intenta acercarse, le habla con tono conciliador, pero Luz se mantiene firme en su rechazo. El recuerdo del beso, esa traición íntima que pesa sobre su conciencia, es un obstáculo insalvable por ahora. Necesita tiempo, necesita claridad, y no está dispuesta a fingir una reconciliación forzada. Luis, herido en su orgullo, se retira con la frustración reflejada en su rostro.
El silencio que deja tras de sí es tan denso que Begoña se siente atrapada en medio de un conflicto que no le corresponde, pero que, sin embargo, la afecta de forma indirecta. Cristina, por su parte, atraviesa su propio calvario. Acude al laboratorio con la esperanza de colaborar en la elaboración del nuevo perfume, solo para descubrir que Luis ha decidido prescindir de su ayuda. Prefiere trabajar con Daniel, un cambio que la golpea como una traición personal y profesional. La humillación la sobrepasa, y en su desconcierto busca refugio en Irene. Juntas hablan sobre el paradero de José, cuya ausencia prolongada empieza a generar sospechas. Cristina sugiere la posibilidad de recurrir a Damián para encontrarlo, pero Irene se niega con contundencia. Para ella, pedir un favor a quien tanto daño le ha hecho es un precio demasiado alto, incluso en medio de la incertidumbre. Justo en ese momento, Tasio y Carmen irrumpen con la noticia más devastadora. Ángela ha muerto en el accidente del autobús. La revelación sacude los cimientos de la familia, especialmente a Damián, que se queda helado al recordar los sentimientos que alguna vez lo unieron a la mujer. La pérdida de su antiguo amor lo desgarra por dentro y le plantea un interrogante doloroso. ¿Cómo logrará reconciliarse con su hijo sin la mediación de Ángela? La tragedia golpea con fuerza también a Tasio, que, aunque destrozado, se niega a abandonar su puesto de trabajo. Su orgullo lo impulsa a mantenerse firme, aunque por dentro se sienta al borde del colapso. Don Pedro, enterado de la situación, le ofrece palabras de consuelo, mostrando una comprensión inesperada. Sin embargo, la llegada de Damián para consolar a su hijo termina desatando un estallido de rabia en Tasio, que no tolera la condescendencia ni el comportamiento infantil de su padre en medio de una pérdida tan grande. La tensión se multiplica en la casa grande. Claudia, testigo silenciosa de las dinámicas familiares, se preocupa al ver a don Pedro tan solo, abandonado por los suyos en uno de los momentos más difíciles de su vida. La soledad del patriarca es un espejo cruel de las rupturas que atraviesan a la familia, y su figura, antes imponente, se reduce ahora a la de un hombre que ha perdido la confianza de quienes más lo rodean. En paralelo, Joaquín trama su propio plan: vender unos terrenos para obtener el capital que la empresa necesita. Pero sabe que, para que sean rentables, deben ser recalificados, lo que implica recurrir a Damián y a Miguel Ángel Vaca. La estrategia se convierte en un juego peligroso donde los intereses personales y familiares se entrelazan con la ambición económica, dejando claro que en esta historia no hay decisiones libres de consecuencias. Y en medio de todo este caos, Marta se convierte en el reflejo más doloroso de la fragilidad humana. Cada día está más demacrada, más apática, más distante. Busca a Pelayo para pedirle el contacto de su detective, con la esperanza de encontrar alguna pista sobre Fina. Pero la respuesta es un callejón sin salida, no hay nueva información. Esa falta de respuestas la hunde todavía más en el abismo, aumentando su sensación de vacío y desesperación. Pelayo, roto de impotencia, se acerca de nuevo a Begoña, rogándole que hable con Marta. La enfermera, con paciencia y ternura, intenta convencerla de que se cuide, de que no se pierda en un mar de recuerdos que solo la destruyen. Pero Marta, con la mirada perdida y el corazón hecho trizas, parece no escuchar. Su viaje hacia la autodestrucción apenas comienza, y todos a su alrededor sienten el miedo de no poder detenerla a tiempo. Las horas en la casa grande se vuelven interminables para Marta. El eco de sus pasos por los pasillos oscuros no es más que un recordatorio de la ausencia que la desgarra por dentro. La sombra de Fina la persigue en cada rincón. En la cocina, donde solían conversar mientras compartían confidencias, en el jardín, donde reían al contemplar las flores, incluso en los silencios nocturnos, que antes resultaban cómplices y ahora se sienten como un abismo insondable. Marta no encuentra alivio en nada, ni en la compañía de Pelayo ni en el cariño que su familia intenta ofrecerle a medias. Su dolor es demasiado íntimo, demasiado arraigado, y cada vez que alguien intenta arrancarla de ese pozo, ella se aferra más a él, como si temiera perder el último lazo con Fina. El alcohol se convierte en su único aliado, aunque en realidad es un enemigo disfrazado. Una copa tras otra, Marta busca silenciar las voces interiores que le reprochan no haber hecho más, no haber estado presente de una manera distinta, no haber cambiado el destino de su amiga. Pero lo único que consigue es arrastrarse en un estado de embriaguez melancólica que la distancia aún más de la realidad. Cuando Pelayo la encuentra así, se debate entre la compasión y la frustración. La ama, eso es indudable,
pero también siente que la mujer que tiene delante es apenas un reflejo de la esposa con la que compartió tantos sueños. Begoña acude nuevamente a verla, cumpliendo la promesa hecha a Pelayo. La enfermera se acerca con cuidado, consciente de que cada palabra puede ser un detonante. Se sienta a su lado, le toma la mano con suavidad, y le habla de la importancia de cuidarse, de no dejar que la culpa y la tristeza consuman lo que aún queda de ella. Marta escucha, o finge escuchar, con la mirada perdida en un punto indeterminado. A ratos asiente, a ratos parece ausente, como si estuviera atrapada en un mundo paralelo donde solo existe Fina y el recuerdo de lo que compartieron. Pelayo observa la escena desde la puerta. Ver a Begoña intentando penetrar en el muro de silencio de Marta lo llena de gratitud, pero también de un temor silencioso. ¿Y si ni siquiera ella consigue llegar a su corazón? La sensación de impotencia se multiplica cuando Marta, de pronto, suelta la mano de Begoña y se encierra en su habitación sin pronunciar palabra. La puerta que se cierra con un golpe seco es una metáfora cruel de lo que ocurre dentro de su mente. Todo se clausura, todo se reduce a una soledad buscada y destructiva. En paralelo, la tensión se intensifica en otros frentes. María, tras despedir a Olga, disfruta de una libertad engañosa. La ausencia de su enfermera le da margen para seguir fortaleciendo sus piernas, pero también la expone a un riesgo mayor. Cualquier gesto descuidado puede revelar la verdad. Aún así, María no duda. Su obsesión por controlar la narrativa de su propia vida la lleva a tomar decisiones arriesgadas, como enfrentarse directamente a Damián. La visita en la que consigue que el patriarca asuma la ampliación de capital es un ejemplo de su habilidad manipuladora. Juega con las emociones, menciona a don Pedro en el momento justo y sabe presionar los resortes adecuados para que Damián se doblegue. El peso de estas intrigas económicas contrasta con el dolor humano que se extiende tras el accidente del autobús. La noticia de la muerte de Ángela ha caído como una bomba en el entorno de la fábrica. Tasio, destrozado por dentro, se aferra al trabajo como a una tabla de salvación. Insiste en mantener su puesto, aunque las lágrimas amenacen con delatarlo. Su orgullo y su carácter férreo no le permiten derrumbarse públicamente, pero quienes lo rodean perciben la fragilidad que intenta ocultar. Carmen, por el contrario, opta por dar un paso al frente y acudir a la casa grande para comunicarle la noticia a Damián. El patriarca queda paralizado, atrapado en un torbellino de recuerdos y emociones. La relación con Ángela, aunque marcada por la distancia del tiempo, fue un capítulo importante de su vida. Saberla muerta lo deja devastado y lo enfrenta a una pregunta imposible. ¿Cómo podrá acercarse a su hijo sin la mediación de la mujer que alguna vez los unió? El dolor de Tasio se mezcla con la ira cuando Damián intenta consolarlo. El joven no soporta lo que interpreta como un gesto pueril, una actitud condescendiente que no responde a la magnitud de la tragedia. En un estallido, rechaza las palabras de su padre y se encierra en su propio dolor, dejando a Damián y a don Pedro con la amarga sensación de haber fracasado una vez más en la tarea de ser padres y guías. En otro rincón, Claudia no puede evitar fijarse en la soledad de don Pedro. Su figura, antaño símbolo de poder y autoridad, ahora parece la de un hombre abandonado por los suyos. Nadie lo acompaña, nadie lo sostiene, y Claudia se pregunta cómo puede la familia dejarlo de lado en un momento así. La preocupación que siente no es solo por él, sino por lo que su abandono significa en el contexto más amplio. Un reflejo de cómo las relaciones se desmoronan cuando la ambición y el rencor pesan más que el afecto. Joaquín, en cambio, centra su energía en el terreno económico. La idea de vender terrenos parece una solución viable para salvar la empresa, pero la necesidad de recalificación lo obliga a recurrir a Damián y a Miguel Ángel Vaca. Su estrategia es arriesgada y revela una vez más cómo en la familia Merino cada decisión está impregnada de intereses personales disfrazados de preocupaciones colectivas. La desconfianza entre ellos es tan profunda que cualquier movimiento puede ser interpretado como una jugada oculta, alimentando aún más las tensiones internas. De vuelta a la intimidad de la casa grande, Marta alcanza un punto crítico. Después de horas encerrada, sale tambaleante, con la botella en la mano y los ojos vidriosos. Busca a Pelayo para pedirle el contacto del detective, aferrándose a la esperanza de que alguien pueda darle una pista sobre Fina. Pero cuando él le responde que no hay novedades, que la búsqueda ha llegado a un callejón sin salida, Marta se desploma emocionalmente. La noticia, aunque esperada, la golpea como un mazazo. Su último hilo de esperanza se rompe, y con él se quiebra también la poca estabilidad que aún le quedaba. Pelayo la sostiene entre sus brazos,
pero ella no lo abraza. Su cuerpo se abandona, su mirada se pierde, y lo único que logra articular es un murmullo ahogado que repite el nombre de Fina. Es en ese momento cuando Pelayo comprende que necesita ayuda externa, que la situación ha superado sus fuerzas. Recurre de nuevo a Begoña, que se convierte en la última esperanza para evitar que Marta se hunda definitivamente en un océano de tristeza del que no sabrá salir. La enfermera acude sin dudarlo. Encuentra a Marta en un estado lamentable. Pálida, con ojeras profundas, las manos temblorosas y una expresión que mezcla la apatía con la desesperación. Se sienta junto a ella, la mira a los ojos y le habla con voz firme pero afectuosa. Le dice que debe cuidarse, que no puede dejarse arrastrar por una espiral de autodestrucción. Le recuerda que hay quienes la aman, quienes necesitan de ella, y que la memoria de Fina no se honra con la autonegación, sino con la vida. Marta escucha a medias, una lágrima resbala por su mejilla, pero su silencio es tan ensordecedor como sus palabras ausentes. En su interior, la batalla continúa. Una parte de ella desea hundirse para reunirse simbólicamente con su amiga, mientras otra clama por salir adelante. Esa dualidad la paraliza, y lo único que consigue exteriorizar es un gesto de cansancio infinito. Mientras tanto, en casa de los Carpena, la trama adquiere un matiz inquietante. Gemma se presenta de improviso y descubre el golpe que Digna oculta en la cara. La sorpresa la deja sin palabras, pero antes de que pueda indagar, don Pedro irrumpe en la escena. La tensión es palpable, y Gemma se ve obligada a inventar una excusa y marcharse apresuradamente. La imagen de Digna, con el rostro marcado y el silencio cómplice, queda grabada en su mente como una verdad incómoda que, tarde o temprano, saldrá a la luz. Así, entre duelos personales, intrigas empresariales y secretos familiares, la historia avanza como un río caudaloso que arrastra todo a su paso. Y en el centro de esa corriente se encuentra Marta, cada vez más frágil, cada vez más atrapada en un recuerdo que la consume. La noche cae sobre la casa grande con un peso insoportable. Marta permanece en su habitación. La luz tenue de una lámpara apenas ilumina su rostro demacrado. En sus manos sostiene un pañuelo arrugado, empapado en lágrimas, mientras sus pensamientos vuelven una y otra vez a Fina. Se siente atrapada en una espiral que no termina, una sucesión de recuerdos que se entrelazan con reproches y preguntas sin respuesta. ¿Por qué tuvo que ser así? ¿Por qué la vida le arrebata a quienes más quiere? Cada rincón de la casa se ha convertido en un mausoleo silencioso de su dolor, y ella, incapaz de romper el círculo, se abandona poco a poco a la autodestrucción. Pelayo, desde el pasillo, escucha el leve murmullo de su esposa, que repite el nombre de Fina con una voz quebrada. El corazón se le rompe en 1000 pedazos. Sabe que no puede irrumpir en la habitación sin arriesgarse a un rechazo más doloroso aún, pero tampoco soporta quedarse de brazos cruzados. Decide permanecer cerca, sentado en una silla contra la pared, como un guardián silencioso que vela por ella incluso cuando ella lo rechaza. Su amor, aunque maltratado por la indiferencia, se mantiene firme, aferrado a la esperanza de que Marta encuentre una rendija de luz entre tanta oscuridad. A la mañana siguiente, el sol entra tímidamente por las ventanas, pero para Marta la claridad no trae alivio. Se levanta con torpeza, mareada por el alcohol de la noche anterior, y baja las escaleras con un gesto mecánico. Encuentra a Begoña en la cocina, preparando una infusión. La enfermera, que ha pasado la noche en la casa por petición de Pelayo, la observa con ternura y preocupación. Marta no dice nada. Se sienta, se sirve un vaso de agua y bebe con movimientos lentos, casi desesperados. Begoña rompe el silencio con suavidad, recordándole que debe cuidarse, que su cuerpo no resistirá mucho más si continúa castigándolo de esa manera. Marta no responde, pero una chispa de conciencia brilla en sus ojos cansados. Sabe que le dice la verdad, aunque le cueste admitirlo. La conversación se interrumpe cuando Pelayo entra y les comunica que ha intentado contactar de nuevo con el detective, sin éxito. Marta siente que el suelo se hunde bajo sus pies. Su último recurso, la mínima esperanza de encontrar respuestas sobre Fina, se desvanece. La desesperación la impulsa a un estallido. Arroja el vaso contra la pared, y el sonido del cristal rompiéndose resuena en toda la casa. El silencio posterior es más elocuente que cualquier palabra. Marta se lleva las manos a la cara y rompe a llorar, un llanto desgarrador que parece provenir de lo más profundo de su alma. Pelayo se acerca, pero ella lo aparta con un gesto brusco. No quiere consuelo, no quiere palabras vacías, lo único que desea es que el dolor se detenga, aunque sea por un instante. Begoña, conmovida,
le ofrece un abrazo silencioso. Marta, tras dudar unos segundos, se deja caer en sus brazos, como una niña que busca refugio en medio de la tormenta. Ese gesto, aunque pequeño, representa la primera grieta en el muro de soledad que ha levantado. Sin embargo, la calma dura poco. En el salón, los ecos de la tragedia del autobús todavía retumban. Tasio llega exhausto de la fábrica, con el rostro marcado por el sufrimiento. Carmen lo acompaña, intentando sostenerlo, pero él insiste en que debe seguir trabajando. La muerte de Ángela ha dejado un vacío imposible de llenar, y aunque su orgullo le impide derrumbarse, la realidad es que está al borde del colapso. Damián, al verlo, intenta acercarse, ofrecerle palabras de aliento, pero Tasio lo recibe con hostilidad. La relación entre padre e hijo, ya fracturada, se resquebraja aún más. La pérdida de Ángela, que podría haber sido un puente, se convierte en un muro insalvable. La tensión en la fábrica también repercute en la familia Merino. Cristina, desplazada por Luis, acude a Irene buscando apoyo. Las dos mujeres conversan largamente sobre José, cuya desaparición se vuelve cada vez más preocupante. Cristina propone la idea de pedir ayuda a Damián, pero Irene se niega con firmeza. Su dolor aún está demasiado fresco, y la sola idea de depender de él le resulta insoportable. Esta negativa refleja no solo el resentimiento personal, sino también la dificultad de confiar en alguien que ha demostrado tantas veces ser imprevisible. Mientras tanto, en la tienda, Gemma intenta una vez más convencer a Digna de asistir a la comida. La respuesta evasiva de Digna la deja frustrada. El malestar se multiplica cuando, al presentarse de improviso en casa de los Carpena, descubre el moratón en el rostro de la mujer. Gemma siente que la verdad está frente a sus ojos, pero la presencia repentina de don Pedro la obliga a callar. Se marcha con el corazón encogido, sabiendo que tarde o temprano deberá enfrentar esa realidad incómoda. De vuelta en la casa grande, Marta se encierra de nuevo en su habitación. La conversación con Begoña ha dejado una semilla, pero el dolor sigue siendo más fuerte. En un intento de escapar de sí misma, abre un cajón y saca una foto de Fina. La contempla durante largos minutos, acaricia el papel con los dedos, como si de esa manera pudiera traerla de vuelta. La imagen se convierte en un altar íntimo, en un refugio donde se permite llorar sin reservas. Pelayo, al verla desde la puerta entreabierta, siente un nudo en la garganta. No sabe si debe entrar o dejarla sola. Opta por retirarse, consciente de que algunas batallas deben librarse en soledad. Esa misma noche, mientras el resto de la familia lidia con sus propios conflictos, Marta tiene un sueño inquietante. En él, Fina aparece sonriente, llamándola desde un lugar luminoso. Marta intenta alcanzarla, pero cada paso que da la aleja más. Se despierta sudando, con el corazón desbocado. La visión la deja confundida. ¿Es un mensaje para dejarla ir o una señal de que debe seguir luchando por su memoria? La duda la consume, y al amanecer vuelve a la botella para acallar las voces de su mente. Begoña, al enterarse, decide hablar con Pelayo con franqueza. Le dice que Marta necesita ayuda profesional, que no bastará con el cariño y la paciencia. Pelayo asiente, aunque la idea de exponer la fragilidad de su esposa a terceros lo incomoda profundamente. No obstante, el amor que siente por ella lo impulsa a considerar la posibilidad. Si no actúan pronto, podrían perderla para siempre. En medio de esta tensión, don Pedro busca acercarse a Tasio tras la muerte de Ángela. Sus palabras de consuelo parecen sinceras, pero la herida del joven es demasiado reciente. Tasio responde con frialdad, rechazando cualquier intento de acercamiento. El vacío entre generaciones se agranda, y lo que debería ser un momento de unión se transforma en otro episodio de distancia. La figura de Marta, sin embargo, se erige como la más vulnerable. Su dolor es tan visible que incluso Begoña, acostumbrada a lidiar con el sufrimiento ajeno, siente que sus recursos se agotan. Le habla con firmeza, le dice que Fina no querría verla así, que su recuerdo debería ser motivo de fuerza y no de autodestrucción. Marta la escucha, pero la sombra de la duda sigue en su mirada. Entre el deseo de seguir viviendo y la tentación de rendirse, camina por una cuerda floja que amenaza con romperse en cualquier momento. Y así, mientras la tragedia del autobús sacude a toda la comunidad, mientras los conflictos empresariales se multiplican y las intrigas familiares envenenan los vínculos, la verdadera batalla se libra en el interior de Marta. Una batalla silenciosa, pero no menos devastadora, donde la memoria de Fina se convierte en juez y verdugo de cada uno de sus pasos.
El amanecer trae consigo un aire enrarecido a la casa grande. El canto de los pájaros, que en otros tiempos habría sido una melodía reconfortante, hoy resulta casi una ironía cruel para Marta. Abre los ojos con esfuerzo, la cabeza le late con un dolor sordo, consecuencia inevitable de las copas de la noche anterior. A su lado, sobre la mesilla, la foto de Fina sigue allí, convertida en un talismán que la arrastra cada vez más hacia un pasado imposible de recuperar. Su reflejo en el espejo la golpea con brutalidad. Los ojos hinchados, la piel apagada, la expresión ausente. Apenas se reconoce, y en el fondo de su mirada se vislumbra un vacío peligroso, como si estuviera cediendo lentamente a la idea de dejarse llevar sin resistencia. Pelayo, desde el pasillo, escucha los ruidos leves de su esposa y toma aire antes de entrar. Al verla, siente un nudo en la garganta. La mujer que un día fue su compañera de luchas, la que reía a carcajadas en medio de las reuniones familiares, se ha convertido en un espectro de sí misma. Se acerca con cautela, coloca una mano sobre su hombro e intenta hablarle. Le dice que no está sola, que él está allí, que juntos pueden atravesar la tormenta. Pero Marta, con voz quebrada, responde que no hay tormenta que pase, que el huracán ya se la ha llevado todo. Sus palabras hieren más que cualquier rechazo físico, porque reflejan un convencimiento profundo, una rendición que Pelayo no sabe cómo combatir. En la planta baja, Begoña prepara una tisana mientras reflexiona sobre lo que vio la noche anterior. Marta necesita ayuda urgente, y ella lo sabe mejor que nadie. Pero convencer a la familia de aceptar esa realidad no será sencillo. En un mundo donde la apariencia lo es todo, admitir que alguien necesita apoyo psicológico o médico es casi un tabú. Sin embargo, Begoña está dispuesta a enfrentarse a lo que haga falta con tal de salvar a su cuñada. Cuando Pelayo baja y le cuenta lo que Marta le ha dicho, su decisión se reafirma. Buscará una manera de intervenir antes de que sea demasiado tarde. Mientras tanto, en el laboratorio, la tensión entre Cristina y Luis alcanza un punto insostenible. Luis, decidido a trabajar con Daniel en la nueva fragancia, evita incluso mirarla a los ojos. Cristina, herida y humillada, se siente como un mueble descartado después de años de entrega. Sale del laboratorio con el corazón encogido, se refugia en Irene y le confiesa que no soporta la sensación de ser reemplazada. Irene la escucha con paciencia, pero su mente está dividida. José sigue desaparecido, y la incertidumbre acerca de su paradero la consume. Cuando Cristina propone pedir ayuda a Damián, Irene se niega de inmediato. No quiere deberle nada, mucho menos en un asunto tan personal. Su rechazo es tajante, como si nombrar siquiera al patriarca fuese abrir de nuevo una herida que aún sangra. En la fábrica, Tasio intenta mantenerse ocupado, pero el rostro cansado y los ojos enrojecidos delatan la magnitud de su dolor. La muerte de Ángela lo ha destrozado. Carmen lo acompaña, intenta sostenerlo, pero siente que sus esfuerzos son inútiles. Tasio insiste en quedarse en su puesto, como si el trabajo pudiera anestesiar su pena. La noticia de la tragedia se extiende entre los trabajadores, generando un ambiente pesado, casi irrespirable. Nadie sabe cómo acercarse a él sin despertar su ira contenida. Y cuando Damián aparece para ofrecerle consuelo, el estallido se produce. Tasio lo acusa de comportarse como un niño en lugar de un padre, de no saber estar presente cuando realmente hacía falta. La escena se vuelve incómoda para todos, y el silencio posterior es una losa insoportable. Claudia, mientras tanto, observa con atención a don Pedro. La soledad del hombre la conmueve. Nadie de su familia parece dispuesto a acompañarlo en estos momentos difíciles, y ella no entiende cómo pueden dejarlo aislado de esa manera. Lo ve caminar por la fábrica, encorvado, con el gesto perdido. Aquel hombre imponente que imponía respeto ahora es apenas una sombra, y Claudia se pregunta qué peso debe cargar para haberse convertido en alguien tan abandonado. En casa de los Carpena, Gemma no puede quitarse de la cabeza la imagen del moratón en el rostro de Digna. Esa visión se le ha quedado grabada como una señal de alarma. Sospecha lo que ocurre, aunque no tiene pruebas. Su encuentro interrumpido por don Pedro no hace más que alimentar sus temores. Sabe que tarde o temprano tendrá que enfrentar la situación, pero la sola idea de desafiar a alguien tan influyente la llena de angustia. Por ahora guarda silencio, aunque cada fibra de su cuerpo le dice que está cometiendo un error al callar. De vuelta a la casa grande, Marta camina sin rumbo por los pasillos. Sus pasos resuenan en la madera, acompañados por el crujido de la botella que aún sostiene. Se detiene frente a un ventanal y mira el jardín,
donde alguna vez compartió momentos de calma con Fina. El recuerdo es tan vívido que casi puede escuchar su risa. La ilusión dura unos segundos, hasta que la realidad la sacude con fuerza. Se siente sola, más sola que nunca, y en un impulso desesperado, murmura en voz alta que preferiría marcharse con ella antes que seguir soportando esa ausencia. Pelayo, que la escucha desde la distancia, siente un escalofrío. Es la primera vez que Marta verbaliza un deseo tan extremo, y la alarma en su interior se multiplica. Corre hacia Begoña, le cuenta lo que acaba de oír, y entre los dos deciden no dejarla sola en ningún momento. La gravedad de la situación es evidente. Marta ha llegado a un punto límite. Esa misma noche, cuando todos intentan descansar, Marta permanece despierta. Saca una caja de recuerdos, cartas, fotos y pequeños objetos que compartió con Fina. Los coloca sobre la cama y los contempla con lágrimas en los ojos. Cada pieza es un pedazo de historia, un recordatorio de lo que ha perdido. Entre sollozos, pronuncia palabras de despedida, como si estuviera hablando directamente con ella. El dolor es tan profundo que parece traspasar las paredes, un lamento que envuelve toda la casa en una atmósfera densa e irrespirable. Begoña, al entrar y ver la escena, se acerca lentamente. Se sienta junto a Marta y le dice que entiende su dolor, que la pérdida de alguien tan querido nunca se supera del todo, pero que Fina no querría verla así. Le habla con una serenidad que contrasta con el caos interior de Marta. Le recuerda que honrar la memoria de quienes ya no están no significa destruirse, sino vivir de una manera que los mantenga presentes. Marta escucha en silencio, con los ojos fijos en las cartas. Por un momento parece que va a responder, pero finalmente guarda silencio y se recuesta, agotada por el llanto. Pelayo entra poco después y se queda de pie, observando la escena. Sus ojos se humedecen, pero se contiene. No quiere mostrar debilidad, no quiere que Marta sienta que él también se hunde. Cuando Begoña se levanta para marcharse, él se acerca a su esposa, le acaricia el cabello y le susurra que la ama, que no piensa abandonarla aunque ella insista en encerrarse. Marta no responde, pero una lágrima resbala por su mejilla. Es un gesto mínimo, pero suficiente para que Pelayo mantenga viva la esperanza de que aún queda algo a lo que aferrarse. Fuera de la casa grande, la vida continúa con su propio ritmo de tragedias y conflictos. La fábrica lidia con la amenaza de cierre, los Merino con sus intrigas, y Cristina con su exclusión del proyecto. Sin embargo, el núcleo del drama sigue siendo Marta. Su hundimiento progresivo se convierte en el reflejo más doloroso de lo que ocurre cuando el dolor no encuentra salida. Cada mirada de Begoña, cada intento fallido de Pelayo, cada silencio de Marta son piezas de un rompecabezas donde la fragilidad humana se muestra en toda su crudeza. Y así, la familia de la reina enfrenta uno de sus mayores desafíos. No el económico, no el político, sino el más íntimo de todos. ¿Cómo salvar a alguien que parece no querer ser salvado? El amanecer del día siguiente llega como un suspiro helado en la casa grande. Marta apenas ha dormido, sus ojos hinchados y su piel pálida revelan las largas horas de vigilia pasadas entre recuerdos y lágrimas. A su alrededor, la cama desordenada todavía está cubierta de cartas y fotografías de Fina, pequeños tesoros que han pasado de ser refugio a convertirse en cadenas. Cada objeto la ancla más a un pasado que ya no puede recuperar, y la idea de seguir adelante le parece una traición. En su interior leí la convicción de que la única manera de honrar la memoria de su amiga es mantenerla viva dentro de sí, aunque eso la condene a la destrucción. Pelayo entra con paso vacilante, cargando una bandeja con un desayuno sencillo. Lo coloca sobre la mesilla y, con voz suave, le pide que al menos intente comer algo. Marta lo mira unos segundos, con los labios temblorosos, y finalmente niega con la cabeza. No tiene hambre, dice, pero en realidad lo que no tiene es voluntad. Pelayo insiste, pero pronto comprende que sus palabras rebotan contra un muro invisible. Se sienta a su lado y suspira con el peso de la impotencia. En su rostro se refleja un dolor hondo. No es solo el miedo a perder a su esposa, sino la angustia de verla apagar la chispa que siempre la había definido. Begoña llega poco después, ha pasado la noche pensando en Marta, dándole vueltas a la manera de ayudarla. Al entrar en la habitación, percibe el aire enrarecido, esa mezcla de tristeza y alcohol que impregna cada rincón. Se acerca a Marta, le toma la mano y le habla con voz firme. Le recuerda que, aunque Fina ya no esté, ella sigue aquí, rodeada de personas que la aman y que necesitan de ella. Le dice que la autodestrucción no es un homenaje, sino una condena.
Marta, con los ojos vidriosos, responde que nadie puede entender lo que siente, que Fina era su otra mitad, su ancla, y que sin ella todo carece de sentido. La confesión sacude a Begoña, que comprende la magnitud del vacío que se ha instalado en su corazón. En medio de esta fragilidad, la vida en la fábrica continúa con su carga de tensiones. Joaquín insiste en vender terrenos como solución financiera, pero su plan requiere de la intervención de Damián y de Miguel Ángel Vaca. Cada conversación con su padre se convierte en un pulso en el que se mezcla la ambición con el resentimiento. La falta de confianza mutua hace que cada propuesta suene como un chantaje, y la sombra del cierre de la empresa sigue planeando como una amenaza constante. Al mismo tiempo, Cristina se siente cada vez más marginada. Su exclusión del proyecto del perfume la ha dejado descolocada, y aunque intenta mantener la compostura, por dentro hierve de rabia y frustración. Irene se convierte en su único apoyo, aunque la tensión por la desaparición de José nubla cualquier intento de calma. Las dos mujeres comparten confidencias, pero sus preocupaciones se superponen, creando una atmósfera de ansiedad que ninguna logra disipar. En la casa de los Carpena, Gemma sigue atormentada por la imagen de Digna con el rostro marcado. La sospecha de que hay una verdad oscura detrás de ese golpe la consume. Cada vez que recuerda la escena, siente la urgencia de hablar, de confrontar, pero el miedo al poder de don Pedro la frena. El silencio, sin embargo, pesa cada día más, y la certeza de que está encubriendo un secreto peligroso se clava como una espina en su conciencia. Mientras tanto, la noticia del accidente del autobús sigue ocupando titulares, y el duelo por las víctimas se extiende por toda la comunidad. Tasio, aún devastado, se niega a abandonar su puesto de trabajo. Su actitud férrea impresiona a algunos, pero en el fondo no es más que una coraza para ocultar su fragilidad. Carmen lo acompaña, lo apoya, pero su dolor es demasiado profundo. Y Damián, incapaz de acercarse a su hijo sin despertar su furia, se queda atrapado en un limbo de impotencia. La muerte de Ángela lo ha dejado roto, y la distancia con Tasio parece insalvable. En la casa grande, Marta alcanza un punto de no retorno. Una tarde, mientras el resto de la familia está ocupado, decide encerrarse en el despacho con una botella de vino y los recuerdos de Fina. Pelayo la busca por toda la casa, preocupado al no encontrarla. Cuando finalmente abre la puerta, la ve derrumbada en el suelo, abrazada a una fotografía. Su respiración entrecortada y sus palabras incoherentes lo alarman. Llama de inmediato a Begoña, que acude corriendo. Juntas logran estabilizarla, pero el susto sirve como llamada de atención. Marta ya no puede seguir así. Begoña, con lágrimas en los ojos, le habla con dureza por primera vez. Le dice que, si no cambia de rumbo, no solo perderá lo que le queda de sí misma, sino también a quienes la aman. Le recuerda que Pelayo sufre al verla así, que su familia se preocupa por ella. Marta la escucha, temblando, y por primera vez parece entender el alcance de su situación. Una chispa de lucidez se enciende en su mirada, aunque la sombra del dolor sigue siendo dominante. Pelayo, arrodillado junto a ella, le suplica que no se rinda. Le dice que la necesita, que no puede imaginar la vida sin ella. Sus palabras, cargadas de amor y desesperación, logran atravesar la coraza de Marta. Con un hilo de voz, ella confiesa que está cansada, que no sabe cómo seguir adelante. Begoña le responde que no tiene que saberlo todo ahora, que lo importante es dar un paso, aunque sea pequeño, hacia la vida. La escena se convierte en un momento de catarsis. Marta rompe a llorar con más fuerza que nunca, liberando una parte del dolor que había guardado en silencio. Pelayo la abraza con fuerza, y Begoña, a su lado, siente que, aunque el camino será largo y difícil, todavía hay esperanza. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Marta se duerme sin alcohol, agotada por el llanto, pero con la sensación de no estar completamente sola. Fuera de la casa grande, las intrigas y tensiones continúan. María celebra en silencio haber logrado que Damián asuma la ampliación de capital, pero la ausencia de Olga podría volverse en su contra en cualquier momento. Cristina lucha por encontrar su lugar en un mundo que parece darle la espalda. Irene se consume en la incertidumbre por José. Y Tasio, marcado por la pérdida de su madre, sigue enfrentándose a un padre que no logra comprenderlo. Sin embargo, el foco de todo sigue siendo Marta. Su caída y su incipiente intento de resurgir se convierten en un espejo de las luchas de todos los demás. La batalla entre rendirse y resistir, entre el dolor y la esperanza, entre la autodestrucción y la vida. En ella se concentra la pregunta más difícil de todas.
¿cómo se sigue adelante cuando la ausencia se convierte en la única compañía? La respuesta aún no está clara, pero en la intimidad de la casa grande, con Pelayo y Begoña a su lado, Marta da el primer paso hacia un futuro incierto. Y ese pequeño gesto, aunque frágil, es suficiente para encender una chispa en medio de la oscuridad.